Hola gente de YouTube, espero que les guste el nuevo capítulo de este fanfic. Todos los derechos reservados a sus respectivos autores. Link del fanfic y del autor en el primer capítulo como siempre. Suscríbete y comenta si quieres más fanfics como este. 痛みを知らぬ者に本当の平和は分からん。神羅天聖。 Alubarna, Palacio Real. Los gritos que resonaban fuera de las murallas del palacio eran un coro familiar y doloroso. Nefertari Cobra permanecía de pie en el gran salón. La fría piedra de alabastro bajo sus pies no lograba mitigar el calor de su ansiedad. Cada grito de su pueblo era una herida abierta, un testimonio de su fracaso. Los sonidos de su desesperación, su hambre, su ira, su reino se desmoronaba bajo aquella terrible sequía. Sus guardias, entre ellos Chaka, permanecían preparados junto a las enormes puertas, con semblantes sombríos. Estaban listos para defenderlo, pero Cobra sabía que el verdadero enemigo no era la multitud desesperada que se congregaba a sus puertas. El verdadero enemigo era una sombra, un titiritero que movía los hilos de la agonía de su nación. Padre, esto es una trampa evidente. Las palabras de Vivi, pronunciadas 3 años atrás, resonaron en su mente, tan nítidas y claras como el día en que les habló. Él había visto la verdad en sus ojos, la aguda inteligencia que siempre había sido su mayor fortaleza. Ella había comprendido la conspiración tal como era, un plan deliberado y cruel para llevar su reino a la ruina. Y él, en su impotencia, la había dejado ir, enviando a su propia hija al corazón de esa oscuridad a librar una batalla que él no podía ganar. Los gritos se hicieron más fuertes, más insistentes. Podía oír a los guardias luchando por mantener la línea. No podía esconderse. Un reino se acobarda tras las murallas mientras su pueblo sufre. Con el corazón apesadumbrado, le hizo una seña a Chaka. ¡Creed! Las enormes puertas de 15 metros se abrieron con un crujido, dejando ver los rostros de sus súbditos. Estaban exhaustos, sus ropas del desierto pesadas de polvo, sus rostros marcados por el hambre y la desesperación. Cuando sus ojos se encontraron con los suyos, no vio solo ira, sino una profunda sensación de traición. ¿Vas a quedarte ahí parado sin hacer nada?, exigió un hombre desde atrás. ¿Cómo te atreves a llamarte rey? Uno de sus guardias intentó replicar, en una defensa refleja de la corona, pero Cobra levantó una mano para silenciarlo. Tienen todo el derecho. Tronó su propia voz, regia y a la vez llena de una tristeza que era enteramente suya. Todos ellos. Bajó los escalones, reduciendo la distancia entre rey y súbdito hasta que dejó de mirarlos desde arriba. Lo siento, dijo, y la disculpa brotó de lo más profundo de su ser. Todos ustedes han tenido que soportar un sufrimiento insoportable por mi debilidad, y por eso les pido disculpas. Sintió sus miradas sobre él, cientos de pares de ojos buscando una respuesta que no tenía. Señaló hacia las puertas abiertas del Palacio Real. Quienes deseen hablar, por favor, pasen. Cuéntenme sus preocupaciones y los escucharé. Lo único que puedo prometerles es que compartiré su sufrimiento como si fuera mío. Los miró a todos. A la mujer que abrazaba a su bebé, a los hombres cuyos rostros reflejaban la lucha por sobrevivir. Les pido que resistan un poco más. Pero recuerden mis palabras. Devolveré la paz a este reino, aunque me cueste la vida. Cuando se permitió el paso a los ciudadanos, su ira fue momentáneamente reemplazada por un destello de inquietud y esperanza. Chaka y los demás jefes de la guardia asintieron con la cabeza, con expresiones que reflejaban una mezcla de alivio y preocupación. Siguieron a la gente al interior, asegurándose de que se mantuviera el orden. Cobra permaneció en lo alto de las escaleras. El aire fresco del desierto apenas lograba calmar la angustia que lo consumía. Se detuvo un instante a contemplar el cielo a lo lejos, un lienzo vasto e indiferente que se extendía sobre su reino atormentado. Sus pensamientos, como tantas veces, volvieron a su hija. Espero que estés bien, querida, pensó, como una plegaria paternal lanzada al vacío. Me pregunto dónde estás ahora mismo y qué estás haciendo, incluso en este preciso instante. Smoker estaba sumido en sus pensamientos cuando Tashigi corrió hacia él y lo saludó. Capitán Smoker, nosotros. Tashigi dejó la frase en suspenso y olfateó el aire. ¿Qué es ese olor? Entrega tu informe de una vez. Gruñó Smoker mientras mordía con rabia otro puro.
Capitán, hemos rastreado toda la ciudad, señor, informó Tashigi. Luffy Sombrero de Paja y su tripulación no aparecen por ningún lado, y lo mismo ocurre con Ace Puño de Fuego, Naruto Uzumaki y los piratas de Matagama. HMPH, no esperaba que se quedaran. Arrabasta es un país enorme, gruñó Smoker. Maldita sea. Justo cuando por fin teníamos acorralados a los Sombrero de Paja, aparecieron esos dos monstruos. Capitán Smoker. El suboficial Masikaku se acercó corriendo y saludó al capitán de la marina. Lo siento, señor, pero parece que el señor 11 murió a bordo del barco mientras buscábamos a los sombreros de paja, a quienes aún no hemos localizado. ¿Qué opinas de esto?, preguntó Smoker con una mirada intensa en su rostro. Vivi estaba con esos tipos. Vivi, exclamó Tashigi sorprendida. La princesa. ¿Qué hacía con un grupo de piratas? Eso es lo que estoy tratando de averiguar, dijo Smoker pensativo. Además, hay un tipo peligroso suelto en este país ahora mismo. Sabes que odio a los 7 señores de la Guerra del Mar, ¿verdad? ¿Señor Cocodrilo?, preguntó el suboficial Masikaku confundido. Pero ahora mismo, dijo Tashigi con expresión confusa. Smoker soltó una carcajada corta y áspera, desprovista de humor. ¿Crees que un hombre como Crocodile es alguien que obedece órdenes, Tashigi? ¿Crees que ese título significa que sirve a alguien más que a sí mismo? No seas ingenuo. El gobierno les dio una licencia, no una correa. Ya te lo he dicho antes, y te lo repito. Pirata una vez, pirata siempre. Oh, vaya, dijo una voz lenta y lánguida desde detrás de Smoker. Eso suena terriblemente cínico, Capitán Smoker-kun. A Smoker se le heló la sangre. Todos sus músculos se tensaron. Giró sobre sí mismo en una nube de humo, con su jite a medio desenvainar. Tashigi y Masikaku se quedaron paralizados, pálidos por la incredulidad y el terror. Tashigi dejó escapar un grito ahogado, palideciendo. Adad-almirante, Kizaru. Realizó el saludo más rígido de su vida, temblando de pies a cabeza. El suboficial Masikaku parecía a punto de desmayarse, y su saludo, cómico y descontrolado, reflejaba un pánico casi cómico. Allí estaba el almirante Kizaru, bañado por una tenue luz dorada. Tenía una mano en el bolsillo y con la otra se examinaba las uñas, como si acabara de cruzar el Grand Line para comentar un chisme ligeramente interesante. Oír a un capitán de la marina hablar con tanta desconfianza hacia nuestro sistema de señores de la guerra, continuó Kizaru, sin que su sonrisa flaqueara. ¿Sabes? Tuve una extraña corazonada que me decía que viniera hasta este reino. Y parece que esa corazonada era totalmente cierta, almirante, dijo Smoker con voz firme. Permítame informarle de los detalles de inmediato. La condujo suavemente unos pasos lejos de los demás, creando un pequeño espacio de privacidad entre las dispersas cuadrillas. Luego señaló el vasto desierto que se extendía ante ellos. Dime, dijo con voz baja y tranquila, que se impuso al suave murmullo del río. Explícame el problema de tu país. Todo, desde el principio. Vivi respiró hondo, con la garganta oprimida por el calor. Todo empezó hace años, comenzó, con la mirada fija en la silueta lejana de una ciudad. La lluvia dejó de caer en Arabasta. Pueblos y aldeas se secaron, las cosechas se perdieron, la gente empezó a morir de hambre. Pero hubo un lugar donde la lluvia nunca se marchó, la capital, Alubarna. Se volvió hacia él, con los ojos castaños llenos de profunda tristeza. Al principio, lo llamaron el milagro del rey. Mi padre era un buen rey, y creían que su virtud estaba siendo recompensada, que los estaba protegiendo. Pero esa creencia, se convirtió en un arma en su contra. Naruto permaneció en silencio, con una expresión indescifrable, pero toda su atención estaba puesta en ella. Un día, Nanohana, el carro de un comerciante volcó y se le cayó un saco enorme que se abrió, continuó Vivi con la voz temblorosa. Estaba lleno de un polvo verde. Polvo de danza. ¿Polvo de danza?, pensó Naruto, sin reconocer el nombre. Es una sustancia prohibida por el gobierno mundial, explicó, como si le leyera la mente. Crea un tipo especial de vapor que asciende y obliga a las nubes a descargar la lluvia sobre una zona específica. Es un falso milagro. No crea lluvia, la roba de las tierras circundantes, provocando sequía en todas partes. Naruto levantó la cabeza bruscamente al oír la descripción, con un destello de frío reconocimiento en los ojos. Yoduro de plata, murmuró para sí mismo, recordando el nombre. Es una forma de siembra de nubes. El país del viento lo intentó una vez, pero el país de la piedra amenazó con la guerra cuando se descubrió que les habían robado la lluvia. Vivi apretó los puños a los costados.
El mercader que lo dejó caer afirmó que el polvo se enviaba al palacio. Era mentira, pero era todo lo que la gente necesitaba oír. El milagro del rey ya no era una bendición. De repente, era la prueba de que mi padre se estaba apropiando de la lluvia del país, acaparándola en la capital mientras el resto del reino sufría. Bajó la mirada, con los hombros caídos por el peso del recuerdo. Los rumores se extendieron como la pólvora. Luego, unas semanas después, descubrimos que estaban introduciendo polvo de Diranza en el palacio. Poco a poco, los rumores sobre mi padre se propagaron, fue entonces cuando comenzó la rebelión. La expresión de Naruto era impasible. Sus ojos reflejaban una comprensión profunda que iba más allá de la mera compasión. Hizo la pregunta más práctica, y su voz, con una claridad inquietante, atravesó la desesperación de ella. ¿Por qué los rebeldes te escucharían? Es obvio que estás del lado de tu padre. Vivi se estremeció. La aguda lógica de su pregunta la golpeó con fuerza. Por un instante, su resolución flaqueó, pero entonces un destello de desesperada esperanza volvió a sus ojos. ¿Por qué su líder se llama Koza? Su voz era apenas un susurro, cargada de recuerdos. Él era mi amigo de la infancia. La simple afirmación quedó suspendida en el aire cálido y seco, cargada de una historia tácita. La expresión de Naruto se suavizó al instante, y un doloroso reconocimiento reemplazó la gélida resolución en sus ojos. No es mala persona, Naruto, insistió Vivi, con voz desesperada. Simplemente lo han engañado, como a todos. Lidera la rebelión porque cree que lucha por la justicia, por el pueblo. Si logro llegar a él, si logro mostrarle la verdad sobre Crocodile, sé que me escuchará. Tengo que creerlo. Se giró, alzando la voz lo justo para que se oyera por encima del suave murmullo del río Sandora. Todos, por aquí. Su mirada se posó entonces en una figura apoyada contra una palmera a poca distancia, con su característico sombrero naranja calado hasta los tobillos. Ace, tú también. Las tripulaciones, tanto la de sombrero de paja como la de Magatama, se reunieron alrededor, con expresiones que mezclaban curiosidad y preocupación. Ace se impulsó desde el árbol y se acercó con paso lento, su habitual actitud despreocupada reemplazada por una tensa vigilancia al ver la expresión en el rostro de Naruto. Naruto le dedicó a Vivi una sonrisa sombría, con voz suave pero firme, obligándola a dejar de lado su esperanza inicial. Vivi, estoy contigo. Te llevaremos con Koza. Hizo una pausa, dejando que la tranquilidad calara hondo antes de continuar, con un tono cortante y táctico. ¿Pero crees que la guerra civil se detendría aunque lograras convencer a los rebeldes? Crocodile y Baroque Works aún existen. La expresión esperanzadora de Vivi se desvaneció. La cruda realidad de sus palabras la golpeó como un puñetazo. Abrió la boca para protestar, pero Naruto no había terminado. Miró a Ace, y su expresión se endureció aún más. Y ese no es nuestro único problema. También está la necesidad de Ace de pelear con Teach, ¿verdad? Ace levantó la cabeza de golpe, con sorpresa y luego una furia oscura brillando en sus ojos. Apretó los puños, un gruñido sordo resonó en su pecho, pero no dijo nada, solo asintió una vez, con gesto sombrío. La mención casual de la misión de su vida en medio de esta crisis confirmó lo que ya sabía. Naruto lo había visto todo. La mirada de Naruto recorrió a la tripulación combinada, desde el puchero confundido de Luffy hasta la mirada intensa de Yamato. Evaluemos la situación ahora mismo. ¿Qué quieres decir?, preguntó Luffy, rascándose la cabeza. Solo tenemos que detener a los rebeldes, darle una paliza a Crocodile y ayudar a Vivi. No es tan sencillo, Luffy, dijo Naruto con paciencia, volviendo su atención a la princesa. Vivi, cuéntame sobre Baroque Works. Números, agentes clave, sus fortalezas. No podemos luchar contra un ejército si no sabemos cómo está estructurado. Vivi parpadeó, momentáneamente desconcertada por el cambio de apoyo emocional a un consejo de guerra en toda regla, pero rápidamente se recompuso. Hay agentes oficiales, numerados del señor. 1 al señor. 5, cada uno con una compañera. Son los más fuertes, y es probable que todos sean usuarios de fruta del diablo, Vivi continuó, con voz firme a pesar del caos de reacciones. Y luego está el señor. 2, Bon Clay. Comió la fruta clon. Puede imitar a la perfección el rostro y el cuerpo de cualquiera que toque. La mayoría de la tripulación lo interpretó como otra habilidad extraña, pero la expresión de Naruto se tornó sumamente seria. Levantó una mano, silenciando la conversación. Ese, dijo con voz baja y fría, atrayendo todas las miradas del grupo. El señor 2. Él es el verdadero problema ahora mismo. Más que cualquiera de los luchadores. Zoro frunció el ceño. ¿Qué?
¿Un tipo que solo copia rostros? ¿Cómo puede ser más peligroso que alguien que puede convertir su cuerpo en cuchillas? La mirada de Naruto era penetrante mientras observaba el rostro preocupado de Vivi y el vasto desierto, aún húmedo y sofocante. Piénsalo. La rebelión es un polvorín a punto de estallar. Miró fijamente a Vivi. Dijiste que aún no han comenzado su marcha final. Pero lo harán si ven a tu padre cometiendo actos atroces contra la población a plena luz del día. ¿Y si el señor Dos usa el rostro de tu padre? Un silencio denso y escalofriante se apoderó del grupo. La implicación de sus palabras flotaba en el aire, más aterradora que cualquier amenaza física. El rostro de Vivi palideció de horror. Podría estar en la capital, con el rostro de mi padre, y ordenar un ataque contra su propio pueblo, susurró con voz temblorosa. Y nadie sabría jamás que no fue él. Podrían empezar la guerra ellos mismos, exclamó Nami, captando de inmediato la pesadilla política que se avecinaba. Y Crocodile sería visto como un héroe por detenerla. Ace levantó la cabeza de golpe, su expresión ensombrecida al oír hablar de otra amenaza inminente. Dio un paso al frente. Y ese no es nuestro único problema. No sabemos con exactitud qué hace TH en Rain Base, pero sé que ahora tiene un equipo. Después de lo que hicieron en Drum Island, no podemos subestimarlos. Tienes razón, dijo Naruto, recorriendo con la mirada a todos los grupos. Por eso necesitamos un plan mejor. Respiró hondo, y su voz captó la atención de todos los presentes. Este es el plan. Nos dividiremos en 3 grupos. Miró a Luffy y a Vivi. Luffy, tú y tu tripulación llevaréis a Vivi y a Tama a Yuba. Vuestra prioridad es llegar hasta Koza. Detened la rebelión antes de que tenga la oportunidad de estallar por completo. Luffy sonrió, golpeando su puño contra la palma de su mano. De acuerdo. Déjenlo en nuestras manos. Iremos a buscar a ese tal Koza. A continuación, Naruto se dirigió a su tripulación, con una expresión que mezclaba confianza y autoridad. Yamato, Ulti, Page One, estáis con Ace. Los ojos de Yamato se iluminaron ante la perspectiva de una pelea real, mientras que Ulti esbozó una sonrisa aguda y ansiosa. Tu misión es Rain Base, continuó Naruto, clavando la mirada en la de Ace. Encuentra a TH y acaba con él. Y si puedes, añadió con un brillo peligroso en los ojos, acaba con Crocodile. Naruto se mordió el pulgar, realizó una rápida secuencia de sellos manuales y golpeó la palma contra el suelo arenoso. Jutsu de invocación. Caja de hierro Uzumaki. En una nube de humo, apareció la gran caja de madera con grabados plateados. La abrió y, sin prestar atención a los valiosos pergaminos y armas, sacó un bastón dorado con un anillo en la punta. Observó la herramienta con una sonrisa irónica. El Shuigu, murmuró, haciéndola girar una vez en su mano. Luego se la ofreció a Vivi. Debe ser el destino que vuelvas a formar parte de una familia real. Una sonrisa se dibujó en sus labios mientras miraba al cielo. Me siento como el abuelo sabio aquí. Oye, exclamó Sanji, señalando el bastón. ¿No es ese el bastón que sacaste en la isla Drum? Hermano mayor, ¿tenías eso contigo? Preguntó Tama, con los ojos muy abiertos por la curiosidad. Vivi contempló la ornamentada herramienta, reconociéndola también. ¿Qué es esto? Se llama Shuigu, dijo Naruto con voz reverente. Proviene del lugar de donde vengo y fue creada por el sabio de los 6 caminos. Él fue quien inventó el ninjutsu, el arte marcial de nuestro pueblo. Su hijo lo transformó en el ninjutsu que usamos para luchar. Sostenía el bastón, cuya superficie dorada relucía bajo el sol abrasador. El abuelo super sabio obsequió este bastón a la familia real de la tierra de Redaku, un país árido, un reino desértico, como este. Durante siglos, sus monarcas lo usaron para el bienestar de su pueblo. Explicó su poder. Cómo podía crear agua con la voluntad de quien lo empuñara, haciendo llover sobre toda una región. Vivi se quedó mirando, sin palabras, con los ojos muy abiertos por la admiración. Naruto miró del bastón a Vivi, y luego en dirección a la capital, Alubarna. Una sonrisa afilada, casi cruel, se dibujó en su rostro. No te lo voy a dar a ti, Vivi, afirmó, provocando que ella parpadeara confundida. Se lo voy a dar a tu padre. Dijiste que a su lluvia la llamaban el milagro del rey, ¿verdad? Voy a hacer que el milagro del rey se haga realidad. El bastón se transmitirá por la línea de sangre real, pero primero tengo que dárselo al jefe del linaje. Su sonrisa se ensanchó, consciente de la ironía de la situación. Es casi poético, ¿verdad? Todo el trabajo que Crocodile dedicó a incriminar a tu padre con la mentira de que robaba la lluvia, y ahora esa misma mentira será la razón por la que su reino se salve gracias a un verdadero milagro. Su plan va a fracasar estrepitosamente.
Sostuvo el bastón un instante más antes de volver a colocarlo cuidadosamente dentro de la gran caja de hierro y cerrar la tapa de golpe. Luego les dirigió a todos un gesto brusco y decisivo con la cabeza. «Vámonos». En un abrir y cerrar de ojos, desapareció, dejando tras de sí solo un remolino de arena y el silencio atónito de las dos tripulaciones. Con la misma rapidez, reapareció justo frente a Tama, quien dio un respingo y soltó un pequeño grito. Se arrodilló para mirarla a los ojos, con expresión seria. «Sí, Tama», dijo con voz baja pero firme. «Si pelean, por favor, no le hagas caso a Nue y no lo dejes salir. No quiero más problemas». Tama alzó la vista hacia él, con sus ojos violetas muy abiertos, llenos de comprensión, y apretó con fuerza la empuñadura de Sakura Ringu contra su costado. Asintió con solemnidad y determinación. Tras una última mirada a Zei y luego a Luffy, Naruto se dirigió hacia la capital. En otro instante, desapareció, dejando a los dos grupos restantes para que iniciaran sus peligrosos viajes. Río Sandora, los pies de Naruto apenas rozaban la superficie del río Sandora. Su cuerpo, un borrón naranja y negro, corría a toda velocidad sobre el agua. El plan estaba en marcha, su mente concentrada en Alubarna y la inminente amenaza del señor Tos. Aceleró el paso, el viento azotándole las orejas mientras las orillas del río se convertían en una franja de color indistinta. Iba a mitad del ancho río cuando frenó en seco, de forma cómica, lanzando un chorro de agua al aire. Se quedó completamente inmóvil un instante, y el único sonido era el suave fluir del río a sus pies. Luego, con un fuerte golpe, se dio un palmado en la frente. «¡Maldita sea!», gimió, y su voz resonó sobre el agua. «Olvidé pedir indicaciones». El desierto era una vasta extensión monótona, y en su prisa, había descuidado por completo lo más básico de cualquier misión: saber a dónde ir. Miró de una orilla arenosa idéntica a la otra, con un gruñido de frustración retumbando en su garganta. Justo cuando iba a crear un clon de sombra para explorar, el aire a su alrededor comenzó a centellear y distorsionarse. Una grieta en la realidad se formó, un vórtice negro arremolinado crepitaba con una energía oscura y antinatural. Naruto adoptó instantáneamente una postura defensiva, llevando su mano a la empuñadura de su Uzu Uchiwa mientras una figura encapuchada emergía de la grieta. Naruto entrecerró los ojos y se tensó al reconocer al hombre del caos en Egead y la isla Drum. «Tú». Musasabi permanecía impasible sobre la superficie del agua, mientras la grieta espacio-temporal se cerraba silenciosamente tras él. Su rostro estaba oculto por la máscara y la capucha, pero Naruto podía sentir la inquietante calma que emanaba de él. «¿Perdido, Uzumaki Naruto?». La voz de Musasabi era suave, casi divertida. «Puedo ayudarte». La paciencia de Naruto se agotó. No tenía tiempo para juegos crípticos, no con un reino al borde del colapso y un posible nuevo enemigo frente a él. Sus manos se movieron con rapidez, el familiar roce del acero resonando sobre el agua al desenvainar ambas espadas. El aura maldita de Nida y Kitetsu palpitaba con una sed malévola, mientras que el filo limpio y afilado de Uzu Uchiwa brillaba bajo el intenso sol del desierto. Se puso tenso, con los músculos listos para impulsarse hacia adelante, para terminar con el enfrentamiento antes de que se agravara. Pero antes de que pudiera siquiera respirar para atacar, Musasabi se movió. No fue un destello, ni un instante de velocidad que Naruto pudiera percibir. En un momento, la figura encapuchada se encontraba a varios metros de distancia, una silueta serena contra el calor resplandeciente. Al siguiente, estaba justo frente a Naruto, su presencia tan repentina que se sintió como una distorsión de la realidad misma. El agua bajo los pies de Musasabi ni siquiera se onduló hasta que se detuvo. Los ojos de Naruto se abrieron desmesuradamente, incrédulos. Sus sentidos, aguzados por años de batallas a vida o muerte y potenciados por el modo sabio, no habían registrado nada, ni sonido, ni cambio en el aire, ni advertencia alguna. Era como si Musasabi simplemente hubiera dejado de existir en un lugar y se hubiera reaparecido en otro. Antes incluso de que el ataque de Naruto pudiera comenzar, la mano encapuchada de Musasabi se posó suavemente sobre su muñeca. El toque, ligero pero increíblemente firme, detuvo las espadas antes de que pudieran alzarse. El entrenamiento y los instintos de Naruto le gritaban que reaccionara. En una explosión de chakra, retrocedió, su cuerpo cruzó la superficie del agua a toda velocidad para alejarse de ellos. Aterrizó a 50 metros, girando sobre sí mismo con las cuchillas en posición defensiva, el corazón latiéndole con fuerza por una conmoción que no había sentido en años. El agua donde aterrizó era lo único que se movía.
Todavía se estaba girando cuando sintió una presencia fría a su espalda, un susurro de aire desplazado que le erizó el vello de la nuca. Debo decirte esto, la voz de Musashi era un murmullo bajo, justo detrás de él, increíblemente cerca. No importa lo que hagas. Ahora mismo soy el segundo más fuerte de Kara. Naruto se quedó paralizado, con todos los músculos de su cuerpo rígidos. El nombre resonó en su mente. Kara. El grupo de Gad. Su adversario ni siquiera se había molestado en alzar la voz, pero la frase le impactó como un golpe físico. Kara, ¿y él es el número 2? Pensó Naruto, sintiendo un escalofrío recorrerle el cuerpo. Más rápido que cualquiera al que me haya enfrentado, y ni siquiera es su líder. ¿Quiénes demonios son estos tipos? Luchar allí era inútil, un derroche de energía que no podía permitirse. Dejó escapar un largo y cansado suspiro, apenas audible sobre el suave fluir del río Sandora. La tensión en sus hombros se alivió, no por relajación, sino por una resignada aceptación de la situación. Bajó ligeramente las espadas, pasando de una postura agresiva a una defensiva. ¿Qué quieres?, preguntó Naruto con voz monótona, despojada del fuego que había mostrado antes. El rostro enmascarado de Musashi se inclinó ligeramente, como si evaluara el cambio de estrategia de Naruto. Permanecía increíblemente cerca, su presencia ejerciendo una presión constante y escalofriante. Una alianza, dijo Musashi con voz tranquila e inexpresiva. Para derrotar a Zetsunegro y a Kara. Las palabras impactaron a Naruto con la fuerza de un golpe físico, pero fue la implicación posterior lo que realmente lo puso nervioso. ¿Una alianza?, repitió, con un gruñido de incredulidad. Recordó su breve y caótico encuentro en la isla Drum, la críptica exigencia en medio de la nieve y el caos. ¿Es otro de tus jueguitos? Apareces, me pides que mate a alguien y luego desapareces. ¿Ahora me ofreces una alianza? Mi petición no ha cambiado, respondió Musashi con frialdad. Es el precio de esta alianza. Para sellar este pacto, cuando Baroque Works caiga, matarás a Nico Robin. Naruto apretó la mandíbula, y la frustración y la confusión se reflejaban en sus ojos. Ese nombre le había estado rondando la cabeza durante semanas. Te lo dije en la isla Drum, y te lo repito, no tengo ni idea de quién demonios es. ¿Por qué estás tan obsesionado con esa persona? Ella es la pareja de Crocodile, la vicepresidenta de Baroque Works, también conocida como Miss Todos los Domingos. ¿Estás jugando conmigo?, gruñó Naruto. Esto no es un juego, replicó Musashi, sin cambiar de tono. Digamos que el líder de Kara y yo tenemos opiniones diferentes sobre el futuro. Pero ese es un problema para otro día. Ahora mismo, tienes una amenaza más inmediata. A Naruto se le heló la sangre. ¿De qué estás hablando? Zetsunegro sabe dónde estás, afirmó Musashi con rotundidad. Sabe que estás en este mundo. La declaración impactó como un golpe de martillo, destrozando la relativa paz que Naruto se había labrado. La cacería había comenzado de nuevo. ¿Cómo?, preguntó Naruto con voz tensa. ¿Cómo es posible que lo sepas? Porque le impedí atacarte en la isla Drum, reveló Musashi con voz firme. Uno de sus fanáticos secuaces, un Hashinista llamado Idan, te rastreó hasta allí. Intervine antes de que Zetsunegro pudiera atacarte. Considéralo un gesto de buena voluntad. Naruto lo miró fijamente, con la mente a 1000 por hora. El caos en la isla Drum, la repentina aparición de Idan, todo estaba conectado. Este hombre, este miembro de una organización desconocida y poderosa, los había salvado a él y a su equipo sin que siquiera lo supieran. Aún no había recuperado su fuerza para matar a Zetsunegro. No tienes que decidir ahora, dijo Musashi, como si intuyera su angustia interior. Señaló con la mano, cubierta con una capa, hacia el este. Alubarna está por allá. Sigue el río. Pero tu verdadero enemigo no te espera en el palacio. Sin mediar palabra, una grieta espacio-temporal apareció tras él. Retrocedió hacia el remolino y desapareció, dejando a Naruto solo en la superficie del agua. La oferta imposible flotaba en el aire, un peso nuevo y peligroso que se sumaba a su ya pesada carga. Con un último gruñido de frustración, Naruto se giró y corrió hacia el este, con la mente sumida en un torbellino de sospechas y una urgencia repentina. Raimbase. Cenas bajo la lluvia, en el gran casino de Raimbase, el aire estaba impregnado del aroma a licor barato, perfume caro y desesperación. Los dados resonaban contra las mesas de fieltro, y el barajar de cartas era un susurro constante y rítmico bajo las risas estruendosas y las discusiones de borrachos. En el centro de la mesa más caótica se sentaba Marshall DTH, un hombre corpulento, cuya sonrisa desdentada asomaba entre su barba oscura mientras acumulaba otra montaña de fichas.
Ja 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 ja. Parece que la suerte está de mi lado esta noche. Rugió, con la voz resonando por encima del bullicio. Agarró una jarra grande de ron y le dio un trago largo y profundo que habría tumbado a cualquiera. El alcohol barato le quemó la garganta, pero era un fuego familiar y bienvenido. Golpeó la jarra contra la mesa, recorriendo con la mirada los rostros abatidos de los jugadores a los que acababa de estafar. Pero a medida que bebía más, el mundo empezó a distorsionarse de una forma extraña y fascinante. Las luces chillonas de las lámparas del casino parecían palpitar, y un aura tenue y brillante comenzó a formarse alrededor de la gente de su mesa. Parpadeó, frotándose los ojos, pero la imagen persistió. El hombre que acababa de perder su última valla tenía una luz débil y parpadeante aferrada a él, un tenue resplandor que parecía desvanecerse con cada suspiro de desesperación. En contraste, el croupier del casino, seguro de sí mismo e inescrutable, irradiaba una luz constante, casi sólida. Ja ja ja, ahí está otra vez, pensó Teach, con una sonrisa cada vez más amplia. Cuanto más bebo, más claras se vuelven. Pequeñas luces brillantes, sus almas. Dio otro trago profundo a la jarra, y su extraña visión se agudizó. No entendía por qué podía ver esto, esta capa secreta del mundo. No sentía miedo, solo una curiosidad profunda e insaciable. Debe ser este poder, desde que comí la fruta oscura. Su mente volvió aquella noche en el Moby Dick. Aún podía ver la expresión de sorpresa y traición en el rostro de Teach. Pobre Teach, reflexionó Teach, con un destello de oscura diversión en los ojos. Nunca entendió la verdadera ambición. Un tesoro como ese no estaba destinado a un hombre que se contentaba con ser solo un cocinero. Recordaba la fruta, apretada en su mano tras haberla consumado. Se sentía pesada, palpitando con un poder que lo atraía. La enciclopedia de frutas del diablo mostraba su forma a la perfección, una masa arremolinada como una piña de sombras, pero el color, frunció el ceño. Se suponía que era de un morado intenso. La mía era negra. Negra como el abismo mismo, más oscura que cualquier descripción. Teach soltó otra carcajada estruendosa, cuyo sonido inquietó a los jugadores que lo rodeaban. Miró a su alrededor, y ya no veía solo hombres y mujeres, sino un mar de almas, cada una llama potencial que su oscuridad podía extinguir o consumir. Tal vez este sea el verdadero poder de la fruta, pensó, sintiendo un escalofrío de destino recorrerle el cuerpo. Un poder que el mundo jamás conoció. El destino me eligió para esto, Caa. Raimbase. Cenas bajo la lluvia, en la lujosa oficina bajo el casino de Raimbase, el aire era fresco y sereno, un marcado contraste con el abrasador calor del desierto. Un enorme acuario empotrado en una pared albergaba varios bananaguanís gigantes, cuyas formas depredadoras se deslizaban silenciosamente por el agua. Tras un gran escritorio ornamentado, Crocodile permanecía sentado, envuelto en sombras, mientras el humo de su puro ascendía lentamente hacia el alto techo. Su garfio dorado relucía al golpearlo pensativo contra la madera pulida. Miko Robin, conocida en Baroque Works como la señora. Todo el domingo, estaba de pie junto a la ventana, con la mirada perdida en la ciudad. Un subordinado, uno de los incontables millones, entró en la habitación e hizo una profunda reverencia, con el rostro convertido en una máscara de nerviosa reverencia. Señorita Olsundai, tartamudeó el agente. Los agentes oficiales están llegando según lo previsto para las etapas finales. Robin se giró, con una expresión tranquila e indescifrable. Pueden retirarse. Mientras el agente salía apresuradamente de la habitación, una risa gutural y baja resonó desde las sombras tras el escritorio. Crocodile se inclinó hacia adelante, su rostro marcado por las cicatrices iluminado por la tenue luz, una sonrisa cruel y profundamente satisfecha dibujada en sus labios. Excelente, dijo con voz ronca, dando una larga calada a su puro. Todo marcha según, exhaló una densa nube de humo, entrecerrando los ojos mientras centraba su atención en los asuntos internos. ¿Y qué hay del señor 3? ¿Acaso el señor 2 ya mató a ese incompetente? La expresión de Robin no se alteró. Desafortunadamente, no. El señor 2 no ha logrado interceptar al señor 3 de camino a Little Garden y matarlo. El señor 2 ya ha llegado y se encuentra en el café de la araña con los demás agentes, señor. Los están trayendo aquí ahora, informó con una voz suave y melodiosa. El calor centelleaba en oleadas sobre las interminables dunas, distorsionando el horizonte en una línea ondulante y líquida, mientras Naruto las atravesaba a toda velocidad, sus pies golpeando la arena al correr, dejando un rastro de polvo a su paso. Pero la inmensidad del desierto no era nada comparada con la tormenta que rugía en su interior.
Vivi y los sombreros de paja se dirigen hacia un ejército rebelde liderado por su amigo de la infancia. Ace y mi tripulación se adentran en la guarida de un señor de la guerra, donde Katz podría estar esperándolos, y yo corro a la capital para detener una guerra antes de que siquiera comience. Protegiendo al rey se esforzó por ir más rápido, con la arena salpicando tras él. Y encima de todo eso, Kara me está vigilando. Musasabi, esa velocidad imposible, y solo es el número 2. Luego está Zetsu Negro. Sabe que estoy aquí. Viene. Tarde o temprano, vendrá por mí, por la fruta, por este mundo, la presión, el peso de 2 mundos, los fantasmas de su pasado y los monstruos de su presente, todo se le vino encima de golpe. Frenó en seco en medio del paisaje desolado, respirando con dificultad. El silencio del desierto era ensordecedor. Estaba completamente solo. Un grito gutural y desgarrador brotó de su garganta, un sonido de pura angustia y frustración que se perdió en el vasto e indiferente desierto. Golpeó el suelo con el puño, una onda expansiva de chakra surgió del punto de impacto, levantando un cráter de arena que se elevó por los aires. Golpeó el suelo una y otra vez, cada golpe una liberación desesperada e inútil de la rabia que le consumía por dentro. Cuando la furia se apaciguó, dejó tras de sí un agotamiento familiar y vacío. Jadeando, se desplomó de rodillas, con la cabeza gacha. No puedo seguir así, me agotaré antes incluso de llegar a la capital. Necesitaba algo. Una conexión. Una ventaja. Un cambio. Cerrando los ojos, Naruto se sentó con las piernas cruzadas en la arena, sumergiéndose en los familiares y húmedos pasillos de alcantarillado de su paisaje mental. Caminó a través del silencio resonante hasta la gran cámara donde dormía su único familiar superviviente. Las 9 bestias con cola estaban acurrucadas, respirando lenta y profundamente, su inmenso poder latente mientras continuaban recuperándose. Su mirada se posó en Shukaku, el tanuki de color arena, que dormía plácidamente. Recordó a Gaara y el poder salvaje e indomable que una vez había sido una maldición, pero que ahora se había convertido en una fortaleza. Era una idea temeraria, una apuesta desesperada, pero era la única que tenía. Dio un paso al frente, apoyando la palma de la mano contra los fríos barrotes del sello de Shukaku. Kurama me lo advirtió, pensó, recordando la voz cansada del zorro. Este intercambio es ineficiente. Retrasará su despertar. Pero ya no puedo luchar así. No con mi poder tan fragmentado. Con un repentino impulso de determinación, comenzó el proceso. Un torrente de su propio chakra azul fluyó de su cuerpo, drenándose como agua de una presa rota mientras era absorbido con avidez por el cuerpo dormido de Shukaku. Sintió cómo se volvía más ligero, más débil, y el mundo en su mente comenzaba a tambalearse. Continuó, forzando la mitad de sus reservas restantes hacia el sello. Entonces lo sintió. Un hilo de una energía diferente fluyó de vuelta a él. Era un chakra áspero, salvaje, color arena, una mera fracción de lo que había entregado, pero potente, rebosante del poder crudo e indomable de Shukaku. Comenzó a mezclarse con su propio chakra, no fundiéndose, sino enroscándose a su alrededor, una tormenta inquieta en el mar en calma de su propia energía. Naruto retiró la mano, jadeando por el esfuerzo. Shukaku se removió entre sueños, un leve gruñido resonando en su pecho, pero no despertó. Al regresar al mundo físico, Naruto se puso de pie en el desierto. Se sentía más débil, con sus reservas peligrosamente bajas, pero también diferente. Podía sentir el poder crudo y caótico de la bestia de una cola arremolinándose en su interior. Miró hacia el horizonte lejano, en dirección a Alubarna, y una nueva y peligrosa determinación endureció su mirada. Zetsu Negro se deslizó entre las sombras, su forma una sombra líquida contra las paredes de la caverna. Se movió entre las filas silenciosas de sus creaciones. 100.000 Zetsu blancos sin modificar que pululaban en la oscuridad subterránea, sus cuerpos apiñados como semillas en una vaina, esperando la orden para germinar. De repente, se quedó paralizado. Un estallido de energía familiar atravesó los kilómetros de roca y arena que se extendían sobre él, una señal de chakra tan potente y reconocible que hizo que todo su cuerpo se estremeciera con una mezcla de rabia y euforia. Uzumaki Naruto, pensó Zetsu Negro, mientras un siseo silencioso resonaba en el vasto vacío de la caverna. Ese chakra familiar e irritante, mezclado con el de Shukaku. Está desesperado. Un impulso ancestral y primigenio surgió en su interior. El deseo de emerger de la tierra, de vestir el cadáver de Madara y enfrentarse a su némesis, de poner fin a aquella larga persecución y vengar a su madre con sus propias manos. Su cuerpo maleable se tensó. Un destello de luz púrpura del Rinnegan en el cadáver que a veces vestía brilló en su mente.
podía acabar con él ahora, mientras estaba solo y debilitado por su temeraria apuesta. Pero su mente estratégica, perfeccionada durante un milenio de manipulación, sofocó rápidamente el impulso. Se obligó a quedarse quieto, fundiéndose aún más con las sombras. Echó un vistazo al vasto ejército que lo rodeaba. No. Todavía no, decidió, con la paciencia como una piedra fría e inflexible en medio de su odio. Han pasado años. Desconozco hasta qué punto ha madurado. Precipitar es una locura. Esta es la oportunidad perfecta, necesito ver en qué se ha convertido. Necesito ver cuánto puede soportar. Dirigió su voluntad hacia la legión de Zetsu Blanco. Dio una orden silenciosa y telepática, una onda de intención que recorrió toda la caverna. El ejército se agitó al unísono, 100.000 pares de ojos vacíos se abrieron de golpe en la oscuridad y comenzaron a fusionarse. A medida que el ejército Zetsu se reducía pero se volvía mucho más fuerte que antes, Zetsu Negro sonrió, un depredador satisfecho de ver a su presa adentrarse más en una trampa. El viento gélido aullaba, una fuerza física que azotaba el paisaje desolado con arena y hielo. Las piernas de Tama estaban entumecidas por el frío y le dolían tras la interminable marcha. Cada paso era una dolorosa inmersión en las profundas dunas heladas que habían engullido el sol hacía horas. Llevaban caminando todo el día, una agotadora caminata que había mermado incluso la energía inagotable de Luffy. Caminaba en silencio, con el sombrero de paja calado hasta los huesos para protegerse del vendaval implacable. Más adelante, la silueta fantasmal de una ciudad era devorada por un torbellino. Pero a medida que se acercaban, el viento furioso comenzó a amainar. Su rugido ensordecedor se convirtió en un silbido lastimero, para luego desvanecerse en un silencio opresivo y resonante. La tormenta de arena, una bestia monstruosa que había azotado la ciudad durante un tiempo indeterminado, murió por sí sola, y sus últimos granos se posaron como un sudario espeso y sedoso sobre la ciudad muerta de Yuba. Tama se estremeció, ajustándose la capa con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos al adentrarse en las calles atestadas de arena. La ciudad parecía un cementerio. Los edificios se alzaban como lápidas cubiertas de arena bajo la cruda luz plateada de la luna, con ventanas que parecían ojos vacíos y sin vida. Palmeras marchitas, esqueléticas y negras, arañaban el cielo estrellado. El silencio desolador le pesaba como una losa, recordándole las tierras devastadas de Wano antes de que su hermano comenzara su labor para sanarlas. Oigan. La voz de Luffy, ronca por el cansancio, rompió el silencio. ¿Hay alguien aquí? Una figura se movió entre las sombras de una zanja llena de arena. Un anciano, frágil y esquelético, emergió lentamente, con los ojos muy abiertos, reflejando una mezcla de terror e incredulidad al observar al extraño e imponente grupo. Empuñaba una pala como si fuera un arma, y su cuerpo temblaba violentamente. Entonces, su mirada se suavizó. Debió de ver más allá de su imponente apariencia, hasta el agotamiento profundo y calado que se reflejaba en sus rostros. Una calidez adquirida durante toda una vida brilló en sus ojos hundidos, y esbozó una sonrisa débil y frágil. Bienvenidos, viajeros cansados, dijo con voz ronca, seca y frágil, como una hoja que roza la piedra. Bienvenidos a Yuba. Disculpen el estado de las cosas. Señaló vagamente las ruinas semienterradas que los rodeaban, con un orgullo doloroso en el rostro. Esta ciudad fue famosa por su hospitalidad. Una joya del desierto. Un verdadero oasis. Tama sintió un nudo en la garganta. El hombre hablaba de un fantasma, del recuerdo de una ciudad que ya no existía. El contraste entre sus cálidas palabras y la gélida devastación que los rodeaba era desgarrador. Por favor, debe de estar usted helado, continuó, con la voz recuperando un atisbo de fuerza gracias al orgullo que aún recordaba. Debe descansar esta noche en una de nuestras mejores posadas. La rosa del desierto, está justo allí. Señaló con un dedo tembloroso y huesudo una estructura destartalada cuya entrada estaba completamente bloqueada por una montaña de arena. Las arenas se han cobrado mucho, pero el espíritu de Yuba perdura. Velaremos por su comodidad. Sanji encendió un cigarrillo. La llama de la cerilla iluminó fugazmente la compasión en su rostro. Nami apartó la mirada, incapaz de sostener la mirada sincera del anciano. Luffy, siempre directo y ajeno al trágico subtexto, interrumpió el conmovedor momento. Eso está genial, viejo, pero ¿dónde está el ejército rebelde? La sonrisa forzada de Totó se desvaneció, hasta desaparecer por completo. El destello de hospitalidad en sus ojos se apagó, reemplazado por una profunda decepción. Los rebeldes. Susurró con la voz quebrada. ¿Viniste hasta aquí a través de esa tormenta por ellos?
Sacudió la cabeza, dejando escapar un profundo y triste suspiro de su delgado pecho. Esos necios infieles, ya no están aquí. Empacaron y se marcharon. Las tormentas de arena, la falta de provisiones, los obligó a irse. Apartó la mirada, hacia el desierto vacío. Han trasladado su base a Katorea. ¿Katorea? Repitió Usopp, sin reconocer el nombre. ¿Dónde está Vivi? Fue Vivi quien respondió, con voz baja y tensa, teñida de un horror creciente. Katorea, es un pueblo de comerciantes. Está justo al lado de Nanohana. Las palabras flotaron en el aire helado, más pesadas que el silencio asfixiante de la arena. Tama observó cómo la comprensión se abalanzó sobre la tripulación. A Luffy se le desencajó la mandíbula. Zoro apretó con fuerza la empuñadura de su espada, un gruñido de frustración retumbando en su pecho. Sanji exhaló una lenta y furiosa bocanada de humo de su cigarrillo. Todo este camino. Todo este sufrimiento. Para nada. De repente, un gruñido resonó a un lado. Grumgraa, Eyelash, el camello, cambió de peso con indiferencia. Eyelash dice que solía transportar mercancía del ejército rebelde a Katorea, tradujo Chopper, con una voz que denotaba una absoluta derrota. Maldito camello. Exclamaron Luffy, Usopp y Sanji, olvidando su cansancio en un repentino arrebato de furia cómica mientras se abalanzaban sobre la bestia con una lluvia de patadas. Deberías haber dicho algo. Tama no se percató de lo absurdo del momento. Su atención estaba fija en Vivi y en el anciano. Sus ojos, que antes reflejaban una tristeza cansada, ahora estaban muy abiertos, fijos en la princesa. ¿Dijiste, Vivi? No es una princesa ni nada por el estilo. Gritó Luffy instintivamente entre patadas. ¡Zas! El puño de Zoro impactó contra la cabeza de Luffy. Tienes la boca más grande. Vivi, ¿de verdad eres tú? Preguntó el anciano, extendiendo sus manos huesudas hacia ella. Tama observó cómo el rostro de Vivi, pálido y marcado por las dificultades, se contraía ante una emoción tan intensa que le oprimió el pecho. ¡Ah! Exclamó Vivi horrorizada, al reconocerlo por fin. Toto, ¿de verdad eres tú? Vivi sollozó, un sonido ahogado y entrecortado en la noche helada, al recordar al hombre vibrante que le había prometido una ciudad próspera. Toto cayó de rodillas, con las lágrimas congelándose en sus arrugadas mejillas, mientras Vivi se arrodillaba ante él. Esta rebelión es ridícula. Gritó finalmente, con la voz quebrada por el dolor y una fe inquebrantable. Unos necios desfielados. Es cierto que en nuestro país no ha caído ni una gota de lluvia en 3 años, pero sigo confiando en el rey, como siempre lo he hecho. Negó con la cabeza, temblando. Están contra la pared. Están acorralados, preparados para morir. El rostro de Vivi palideció. Su mayor temor se había hecho realidad. Por favor, Vivi. Suplicó Toto con voz desesperada. Tienes que impedir que estos tontos destrocen nuestro país. En una tienda de campaña tenuemente iluminada en Katorea, el líder del ejército rebelde, Koza, se puso de pie. Ha llegado el momento, declaró con voz pétrea. Ha llegado el momento de atacar. Así es, convino su subordinado. Aunque no estamos ni mucho menos tan bien armados como me gustaría. Lo sé, admitió Koza, con los ojos llameando con una mirada gélida. Pero ahora no hay otra opción. Tenemos el deber de proteger a nuestro país. Nadie más puede hacerlo. Solo nosotros podemos. Vivi le ofreció un pañuelo a Toto, ya seca sus propias lágrimas. Se puso de pie, y su frágil figura pareció adquirir una fuerza sobrehumana. Su voz, aunque tenue, rasgó la noche helada con la nitidez de una cuchilla. Toto, viejo amigo, dijo con mirada firme. Por favor, no te preocupes. Querida Vivi, lo lograremos, le aseguró Vivi, mirando de reojo a sus amigos, que observaban en un silencio sepulcral. He traído conmigo a algunos amigos muy fuertes. Están dispuestos a ayudarnos. Al observarla, Tama sintió un destello de inspiración. Era una fuerza distinta al poder abrumador de Naruto o a la fuerza caótica de los sombreros de paja. Era la voluntad inquebrantable de una líder, un fuego silencioso que ardía contra el frío. Y Tama se encontró deseando seguirla. Vivi se irguió, con la mirada fija en el oscuro horizonte como si pudiera ver toda Alabasta ante ella. Vamos a detener la rebelión. Gracias, Vivi, respondió Toto, con la voz llena de una renovada y frágil esperanza. Tama observó cómo Vivi ayudaba al anciano Toto a levantarse, sintiendo su propio cansancio como un dolor sordo en los huesos. La determinación de la princesa era como una pequeña llama constante, y Tama se sintió atraída por su calor, un destello de inspiración que atravesaba su fatiga.
No me gusta este vacío. La voz en su cabeza era un gruñido bajo y hambriento, un marcado contraste con la frágil esperanza que se apoderaba del grupo. Era Nue, cuya presencia le resultaba familiar e inquietante. Este lugar está completamente seco. No hay nada de qué alimentarse aquí. Tama se llevó la mano a la nuca, donde el sello de Gozute no permanecía oculto bajo el cuello. ¿Alimentarse de qué?, pensó, intentando mantener una expresión neutral mientras escuchaba a Toto ofrecerles la poca agua que le quedaba. La respuesta de Nue fue un siseo gutural e impaciente que resonó solo en su conciencia. Emociones negativas, muchacha. Desesperación. Odio. Miedo. De eso me alimento. Este vacío es insípido. Un escalofrío, ajeno al frío, recorrió la espalda de Tama. Aún se estaba acostumbrando al ser monstruoso ligado a su alma, una criatura nacida de los experimentos de Naruto. Su voz cambió entonces. El hambre se transformó en un zumbido bajo y analítico. Aún así, eres interesante. Hubo una pausa, y Tama casi podía sentir cómo la estudiaba, escudriñando la esencia misma de su ser. El elemento madera se compone de dos transformaciones de la naturaleza del chakra, tierra y agua. Como mi anfitriona, de alguna manera has adquirido afinidad con ambas debido a mi conexión contigo. Tama se quedó paralizada, conteniendo la respiración. Elemento madera. Las palabras la golpearon con la fuerza de un puñetazo. Ni siquiera sabía manejar bien una espada. Era imposible. La mención de las transformaciones de la naturaleza la transportó a una inusual tarde tranquila en el barco, justo después de escapar de la isla Drum. Naruto había estado intentando explicarle el concepto. Sostenía una sola hoja perfecta en la palma de su mano, con una expresión inusualmente seria. Su mano, un crudo recordatorio de las batallas que había librado. Piénsalo así, Tama, dijo, con la voz apenas audible entre el sonido de las olas. Para crear viento, debes afilar tu chakra, haciéndolo fino como una cuchilla. Luego, debes hacer que esos bordes afilados se entrelacen, que se rocen entre sí hasta que la fricción misma cree un vendaval. Mientras hablaba, la hoja en su mano se partió en dos a la perfección, seccionada por una fuerza limpia e invisible. Luego extendió su nueva y pálida mano derecha, de la que emanaba un leve calor. El fuego es diferente. Se trata de presión. Tomas tu chakra y lo comprimes, lo aprietas hasta que se calienta cada vez más. Lo calientas hasta que simplemente, se enciende. Una minúscula y perfectamente controlada llamarada danzó en su palma durante un instante antes de que la extinguiera con un ligero movimiento de muñeca. En aquel entonces, solo había sido otra lección imposible de su increíble hermano, otra demostración de un poder que sentía que jamás podría alcanzar. Pero ahora, Nue le decía que tenía el potencial para algo aún más excepcional, algo que ni siquiera Naruto podía hacer. Sin pensarlo dos veces, sus pequeñas manos enguantadas se movieron, formando un sencillo sello manual que Naruto le había enseñado, uno para concentrar el chakra. Cerrando los ojos, canalizó su energía hacia la arena helada bajo sus pies. Sintió una conexión con la tierra, un zumbido profundo y constante. Luego, aún más profundo, sintió un leve y lejano murmullo. Un susurro. Agua. Era una tenue atracción magnética sobre su alma, un río oculto que fluía en las profundidades del oasis muerto. Se aferró a esa sensación, canalizando su chakra hacia ella con una concentración desesperada, tal como Naruto le había enseñado. Estaba tan absorta en la sensación, en el mero acto de alcanzar esa vida oculta, que no se percató del brillante chakra azul que cobraba vida a su alrededor. Se desbordó, crudo e incontrolable, bañando a todo el grupo en un resplandor azul etéreo que proyectaba largas sombras danzantes sobre las ruinas barridas por la arena. La luz iluminó los rostros atónitos de los sombreros de paja y Toto, con los ojos muy abiertos por el asombro. No percibía el enorme desgaste de sus reservas, la inmensa cantidad de energía que estaba desperdiciando. Solo sentía la atracción, la conexión que se hacía cada vez más fuerte. La tierra comenzó a temblar. La arena de la zanja de Toto se estremeció y se agitó. Entonces, con un rugido ensordecedor que desgarró el silencio del desierto, la tierra entró en erupción. No era un manantial apacible. Era un geyser violento y feroz, una columna de agua que se elevó hacia el cielo nocturno con una fuerza descomunal. No era el agua salobre y turbia que ella podría haber esperado. Era limpia, cristalina e increíblemente pura, brillando como diamantes líquidos bajo la luz de la luna mientras brotaba de la tierra con fuerza. El diluvio se desató, empapándolos a todos en un instante, llenando la profunda zanja y creando una nueva y vibrante poza en el corazón de la ciudad muerta. La conexión se rompió.
Tama retrocedió tambaleándose, dejando escapar un agudo jadeo al sentir de repente su cuerpo increíblemente pesado y débil. El agotamiento de chakra la golpeó de golpe, dejándola mareada y temblando. Todos quedaron paralizados, completamente atónitos. Luffy tenía la mandíbula desencajada. Zoro llevaba la mano a medio camino de su espada, con una expresión de total desconcierto. El cigarrillo de Sanji se le había caído de los labios, chisporroteando al tocar la arena recién mojada. Nami se quedó mirando fijamente, incapaz de comprender lo que acababa de presenciar. Vivi y Totó estaban de rodillas, con las manos extendidas como si quisieran atrapar la lluvia imposible, y las lágrimas se mezclaban con el agua en sus rostros. Tama miró desde el oasis recién formado hasta sus propias manos temblorosas, con una mezcla de asombro y terror en el rostro. ¿Qué acabo de hacer? Tama-chan, comenzó, con la voz apenas audible por encima del murmullo del agua. ¿Eras tú? Tama alzó la vista, con los ojos violetas muy abiertos y aturdidos por el repentino agotamiento de su chakra. Se sentía débil, vacía, pero la visión del agua que daba vida, reflejando la luz de la luna, le infundió un atisbo de fuerza. Logró asentir débilmente, con incertidumbre. Una fruta del diablo. Chilló Usopp, con los ojos desorbitados mientras la señalaba con un dedo tembloroso. ¿Cuándo te comiste una fruta del diablo? Ahora te vas a hundir como un martillo. No se ha comido ni una, dijo Zoro con voz grave y ronca. Por fin se había puesto de pie, con la mano aún sobre la espada, pero su habitual tensión, propia de un guerrero, había sido sustituida por un desconcierto absoluto. Si lo hubiera hecho, se habría ahogado una docena de veces en el viaje. Sanji, encendiendo un nuevo cigarrillo con mano temblorosa, asintió. Tiene razón. Y nos habríamos dado cuenta. Es imposible que pudiera ocultar algo así. Luffy, que había estado mirando el nuevo oasis con una enorme sonrisa bobalicona, de repente chasqueó los dedos. Ah. Ya sé. Exclamó, con el rostro iluminado por la comprensión. Debe ser eso, del chakra. Como Naruto. La tripulación se giró para mirar a Tama, sus expresiones pasando de la sorpresa a una nueva e intensa curiosidad. Todos sabían que Naruto la había estado entrenando, enseñándole los extraños caminos de un shinobi. La habían visto volverse más rápida, con reflejos más agudos. Pero esto era de otro nivel. Naruto te entrenó, dijo Nami lentamente, mientras su mente de navegante intentaba calcular la variable imposible que acababa de aparecer. Pero nunca dijo que pudieras hacer esto. Mientras la alegre risa de Totó resonaba entre las ruinas de Yuba, Vivi se arrodilló junto a Tama, con los ojos llenos de un nuevo tipo de respeto. Tama-chan, susurró con voz agradecida, tú has creado un milagro. Arabasta. Palacio de Arubarna, era tarde, y los pasillos del Palacio de Arubarna estaban sumidos en un silencio denso y melancólico. El rey Nefertari Cobra se movía por sus aposentos reales como un fantasma, con el peso de su reino oprimiéndole los hombros a cada paso cansado. Despidió a los guardias reales con un gesto de cansancio, y las pesadas puertas se cerraron tras ellos con un golpe sordo y final que lo encerró con sus preocupaciones. Sequía. Rebelión. Y su hija, Vivi, aún en alta mar, arriesgándolo todo para sacar a la luz la verdad que él era incapaz de revelar. Dejó escapar un largo y entrecortado suspiro, cuyo sonido se perdió en la opulenta estancia. Ricos tapices que narraban la historia de su antiguo linaje colgaban de las paredes de piedra, cuyos vibrantes colores parecían burlarse de la pálida y arenosa realidad exterior. Caminó hacia su majestuosa cama con dosel, con el cuerpo dolorido no solo por la edad, sino por el profundo agotamiento de un rey que veía morir su reino. Con movimientos pesados por el dolor, Cobra retiró las gruesas sábanas de seda. Se sentó en el borde del colchón, con la cabeza gacha un instante, antes de alzar la vista hacia el dosel, absorto en una silenciosa plegaria por la seguridad de su hija y la salvación de su pueblo. Y entonces se quedó paralizado. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, un tambor frenético y angustiado en el silencio sepulcral de la habitación. Era imposible. Un juego de luces. Una alucinación nacida de noches en vela y una preocupación constante. Pero la cifra permaneció. Un joven, ataviado con un sencillo atuendo negro y naranja de arabasta, estaba de pie, boca abajo, colgado del techo. Su cabello rubio y puntiagudo desafiaba la gravedad, colgando como estalactitas doradas. 3 marcas, semejantes a bigotes, adornaban sus mejillas, y sus penetrantes ojos azul cobalto miraban al rey, no con malicia, sino con una calma inquietante. Estaba completamente relajado, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si descansara sobre un trozo de hierba en lugar de estar adherido al techo de la alcoba de un monarca.
La mano de Cobra se crispó. Su mente le gritaba que alcanzara el timbre de alarma oculto junto a su cama, pero su cuerpo estaba paralizado por el shock. Solo podía contemplar, con la respiración entrecortada, la escena imposible que tenía ante sí. Los labios de la figura se curvaron en una pequeña sonrisa, casi de disculpa, y habló, su voz rompiendo el silencio con una autoridad tranquila que resultaba más inquietante que cualquier grito. Rey Nefertari Cobra, dijo el joven con tono perfectamente sereno. Disculpe la interrupción. Necesitamos hablar. Con una gracia que desafiaba la gravedad, el joven descendió del techo. No cayó ni saltó, simplemente flotó, con movimientos tan silenciosos y fluidos como una sombra. Sus pies descalzos tocaron el suelo de mármol sin emitir un susurro, aterrizando a escasos metros del lecho del rey. King Cobra se estremeció, su mano finalmente se dirigió hacia la espada ceremonial que descansaba en su mesita de noche, pero se quedó paralizado. El intruso era increíblemente rápido, su presencia tranquila pero abrumadoramente poderosa. Soy amigo de Vivi, repitió el joven con voz tranquila y serena, disipando la conmoción del rey. Cobra contuvo el aliento. ¿Vivi? El nombre, pronunciado con tanta naturalidad por aquel desconocido, le provocó un escalofrío de alarma y un destello de desesperada esperanza. ¿Cómo podía aquel joven conocer a su hija? Como si presintiera la incredulidad del rey, el hombre hizo un rápido gesto con una sola mano. Con un suave pum. Una nube de humo surgió a su lado. Cuando se disipó, un pato desgarbado y altísimo, con un gorro azul, apareció allí, parpadeando confundido antes de soltar un fuerte y asustado cuac. Al ver la opulenta sala, el hombre señaló entonces al animal, desconcertado, con una leve sonrisa. Y aquí está Karue. Lo recogí por el camino. Acto seguido, sacó la carta atada y sellada que Karue llevaba al cuello. El pergamino estaba impecable. Aquí está la carta que lo explica todo. El rey se quedó mirando, aturdido. El intruso era un fantasma que caminaba por los techos. El nombre de su hija estaba en sus labios. Y ahora, su fiel e inconfundible compañera, Karue, graznaba nerviosamente sobre su alfombra real. Era una escena tan surrealista, tan increíble, que por un momento Cobra se preguntó si finalmente había enloquecido por la presión. Su mirada pasó rápidamente de los firmes ojos azules del hombre a Karue, quien ahora le daba un codazo nervioso en la pierna, y finalmente a la carta que le extendían. Su educación real le gritaba que llamara a los guardias, que tratara aquello como la máxima amenaza. Pero la prueba ante él era innegable. Con mano temblorosa, King Cobra tomó la carta. El destino de su reino dependía de las palabras escritas en ella. Con las manos temblando casi imperceptiblemente, King Cobra rompió el sello de cera de la carta. El tenue aroma a mar impregnaba el pergamino, un aroma que ahora asociaba con el largo y peligroso viaje de su hija. Desplegó el papel y un nudo se le formó en la garganta al reconocer la letra familiar y elegante. Era la de Vivi. Sus ojos recorrieron las líneas, su corazón latía con fuerza contra su pecho. El nombre del supuesto héroe del reino, el señor de la guerra cocodrilo, saltó de la página, no como un salvador, sino como una serpiente venenosa, el verdadero artífice del sufrimiento del reino. Las piezas encajaron con una claridad escalofriante. La inexplicable sequía, las convenientes tormentas de arena que asolaban la tierra, todo orquestado. La carta hablaba del prohibido polvo de danza, cuyo uso era una cruel burla a las desesperadas plegarias de su pueblo por la lluvia. Se le encogió el corazón al leer sobre el noble sacrificio del leal Igaram, un valiente señuelo para asegurar la huida de Vivi de las garras de Baroque Works. Su mirada se alzó del pergamino y se posó en el silencioso muchacho de bigotes que lo observaba con una calma inquietante. Aliados poderosos, las palabras de Vivi resonaron en su mente. Miró a Naruto, luego al pato gigante que ahora se acicalaba las plumas con satisfacción, y supo que su hija no exageraba. Pero al llegar a las últimas líneas, la frágil esperanza que albergaba en su pecho se hizo añicos, reemplazada por una profunda y cansada tristeza. La carta detallaba su próximo destino, la meta de su largo y desesperado viaje a través del desierto. Yuba. Los hombros de Cobra se desplomaron, el pergamino temblando en su mano. Un suspiro de dolor escapó de sus labios. Yuba, oh, Vivi, hija mía, pensó, con el corazón oprimido por la tristeza de un padre. Has venido hasta aquí, has soportado tanto, solo para perseguir un fantasma. Ya no están ahí. Están en Katore. El pergamino temblaba en la mano del rey. Alzó la vista de las palabras de su hija. Su rostro era una máscara de dolor, agotamiento y, ahora, una urgencia desesperada e inesperada. La sospecha en sus ojos había desaparecido, reemplazada por la mirada suplicante de un padre y un rey acorralados.
Observó al joven, casi imposible, que tenía delante, el poderoso aliado en quien su hija había depositado su fe. La esperanza en la voz de Cobra era frágil, pero sus ojos reflejaban una resolución férrea. Has ayudado a mi hija, la has protegido. Por favor, ¿cuál es tu nombre? Antes de que el hombre pudiera responder, las grandes puertas de la cámara se abrieron de golpe con un estruendo ensordecedor. Chaka, el chacal, y Pell, el halcón, los dos guardias principales del reino, irrumpieron con las espadas desenvainadas y el rostro adusto, presa de una intención letal. Solo vieron una cosa: un intruso desconocido, a escasos metros de su rey en plena noche. Majestad, gritó Pell. Antes de que Cobra pudiera pronunciar una sola palabra para detenerlos, se movieron. Con la fluidez de los mejores guerreros de Arabasta, se abalanzaron, lanzando ataques relámpago de acero desde ambos lados, con el objetivo de neutralizar la amenaza al instante. El hombre ni se inmutó. Cuando las hojas se abalanzaron sobre él, sus manos se alzaron con una velocidad imposible. Sonido metálico. El agudo y resonante impacto del metal contra la carne resonó en la silenciosa habitación. Chaka y Pell se quedaron paralizados, con los ojos desorbitados por la incredulidad. Sus espadas, afiladas como navajas, se detuvieron en seco, atrapadas en la palma desnuda de las manos del joven. Las hojas quedaron enganchadas entre sus pulgares y 4 dedos antes de alcanzar sus palmas. El acero endurecido de sus hojas quedó sujeto con firmeza en su mano como si estuviera atrapado en un tornillo de banco, la fuerza bruta de su ataque anulada en un instante. ¡Alto! La voz de Cobra rugió en la cámara, la orden de un rey atravesando su conmoción. Chaka y Pell vacilaron, con los músculos tensos, intentando comprender lo que acababa de suceder. Miraron de la increíble hazaña de fuerza a la expresión frenética de su rey. No es un enemigo, declaró Cobra con una voz que resonaba con una autoridad indiscutible. Dio un paso al frente, con la mirada fija. Retírense. Es un aliado de Vivi. Los dos guardias de élite se quedaron paralizados, incapaces de comprender la escena. Sus afiladas espadas, orgullo de la Guardia Real, estaban firmemente sujetas por la mano desnuda del intruso, completamente inmovilizadas. Una voz suave, casi indiferente, rompió su atónito silencio. Nivel Jounin, dijo el joven, con la mirada analítica mientras evaluaba su fuerza. Con un ligero movimiento de muñeca, apartó sus espadas con tal facilidad que resultaba insultante. Chaka y Pell retrocedieron un paso, sintiendo los brazos pesados y las hojas extrañas en sus manos. Bajaron las armas, con los ojos aún desorbitados por la incredulidad mientras miraban a su rey. El joven esbozó entonces una leve sonrisa, casi de disculpa. Me llamo Uzumaki Naruto. La expresión de Naruto se suavizó, y la intensa determinación que antes lo caracterizaba se desvaneció, dando paso a una expresión de sombría determinación. Entiendo, dijo con voz baja y seria. Luego miró a los dos guardias, quienes aún sostenían sus espadas con cautelosa incertidumbre, alternando sus miradas entre su rey y el intruso. Me disculpo por mis métodos, continuó Naruto con tono respetuoso pero firme. Pero lo que debo discutir con el rey debe hacerse en privado. Chaka apretó con fuerza la empuñadura de su espada, despertando de nuevo su instinto protector. No nos separaremos de su majestad. Pell dio un paso al frente, su postura rígida en silencio, asintiendo. Dejar a su rey a solas con ese desconocido, sin importar su relación con la princesa, era impensable. Naruto dejó escapar un suspiro paciente, con un atisbo de comprensión en la mirada. Sin mediar palabra, se desabrochó el cinturón que sujetaba sus dos espadas. Con un movimiento fluido y desarmante, lanzó las hojas enfundadas, una, la Uzu Uchiwa de filo recto, la otra, la katana maldita Nida Ikitetsu, hacia los guardias. Atraparon las armas por puro reflejo, sorprendidos por el peso inesperado del fino acero. El gesto fue inconfundible, un acto de confianza absoluta, dejando a Naruto completamente desarmado ante ellos. Espero que me los devuelvan después de que termine nuestra conversación, afirmó Naruto. King Cobra observó desde el cuerpo desarmado de Naruto hasta los rostros atónitos de sus protectores más leales. Tras leer la carta de Vivi, comprendió la magnitud de la conspiración y la necesidad de un secreto absoluto. Asintió lenta y decididamente. Chaka, Pell, déjenos solos. Los guardias vacilaron, su deber en conflicto con la orden de su rey. Pero, majestad, comenzó Chaka. Es una orden, afirmó Cobra, con una voz que no admitía réplica. Con una última mirada de desconfianza hacia Naruto, Chaka y Pell hicieron una profunda reverencia.
Salieron de la cámara, llevándose las espadas y cerrando las pesadas puertas. Sus figuras silenciosas se alzaron como guardia al otro lado. Las pesadas puertas se cerraron con un clic, sumiendo la cámara en un tenso silencio. El peso de su reino, el peligro que corría su hija y la insoportable presencia del joven que tenía delante abrumaban a King Cobra. «Debemos llegar a Yuba», comenzó Cobra, con la voz tensa por la urgencia. «Tenemos que detener a Vivi antes de...». «Entiendo tu postura», interrumpió Naruto con voz baja y seria. Cobra se sorprendió, pues en los ojos del joven no vio la arrogancia de un guerrero poderoso, sino un profundo dolor y una comprensión que parecían mucho mayores que su edad. La mirada de Naruto era firme mientras formulaba una pregunta que interrumpió los pensamientos frenéticos del rey. «Incluso si logras desenmascarar a Crocodile», preguntó Naruto en voz baja, «¿cómo vas a hacer que vuelva la lluvia a Arabasta?». La frágil esperanza del rey pareció desvanecerse. Sus hombros se desplomaron y una risa amarga y sin humor escapó de sus labios. «¿Que vuelva la lluvia?», repitió con voz cargada de desesperación. «Eso solo lo controlan los dioses. Solo podemos revelar la verdad y rogar que nos tengan piedad». Naruto soltó una risita suave y cómplice, tan fuera de lugar que hizo que Cobra levantara la vista sorprendido. «¿De dónde vengo? Tenemos una leyenda», dijo Naruto, con sus ojos azules brillando de una forma extraña. «Trata sobre un hombre sabio, un gran salvador al que llamaban el sabio de los 6 caminos. A pesar de todo su poder, enfermó de una misteriosa dolencia incurable, una que consumió su cuerpo y le drenó las fuerzas». Cobra escuchó, intrigado a pesar de la gravedad de su situación. «En busca de una cura», continuó Naruto, con la voz entonando un relato antiguo, «el sabio viajó lejos, hasta llegar a una tierra lejana y árida, un reino desértico muy parecido al vuestro, que sufría una terrible sequía. La familia real de allí, a pesar de sus propias penurias, le mostró gran compasión y le ayudó a encontrar la cura que buscaba. Para agradecerles su bondad, el sabio les entregó una valiosa herramienta que él mismo había creado. Se llamaba Shuigu». «¿Una herramienta?», preguntó Cobra, frunciendo el ceño. «¿Qué tipo de herramienta?». «Era una herramienta capaz de extraer la humedad del aire, de las profundidades de la tierra, y hacer brotar agua donde no la había», explicó Naruto con una leve sonrisa de confianza. «Les otorgó el poder de controlar el clima de sus tierras, para que jamás volvieran a sufrir sequía». La frágil esperanza de Cobra pareció marchitarse bajo el peso de su propia desesperación. «Una leyenda fascinante, joven», dijo con voz tensa y cargada por el peso de su reino. «Pero no es más que eso, una leyenda. Un viejo cuento de una tierra lejana. ¿De qué nos sirve esta historia ahora?». La sonrisa de Naruto se desvaneció, reemplazada por una expresión de profunda seriedad que parecía añadir años a su rostro. Mientras hablaba, una presión casi imperceptible comenzó a llenar la habitación. No era amenazante, pero sí inmensa, como el peso silencioso y aplastante de las profundidades del océano. Un aura azul tenue y etérea, apenas visible en la penumbra, centelleaba a su alrededor, haciendo que el aire mismo pareciera vibrar con una energía silenciosa. «Es más que una leyenda, majestad», dijo Naruto, con la voz ya desprovista de su ligereza anterior, resonando con un poder silencioso que hizo que el corazón del rey se estremeciera. «Ese hombre, el sabio de los 6 caminos, era mi antepasado». Cobra se quedó mirando, sin palabras, mientras su mente luchaba por comprender las palabras. «Soy Uzumaki Naruto, descendiente del clan Uzumaki y el último de su línea directa». Cobra observó atónito cómo Naruto tocaba con calma el intrincado sello negro en la palma de su mano izquierda. «Y el Shuigu no se perdió en el tiempo, lo tengo conmigo y pretendo legarlo a una familia real. Tal como lo hizo mi estimado antepasado». Fin capítulo. Calma el intrincado sello negro en la palma de su mano izquierda. «Y el Shuigu». ¿Y ya? ¿Qué quieres decir? ¡Gracias! Son los del aseo. Aún así son del público. ¡Gracias por su apoyo! ¡Es mucho escándalo!